Muy buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos para que entren más gente y luego vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes. Para los que van a escuchar el evento en español, si me permiten, voy a hablar, decir unas palabras en inglés para los que van a escuchar el evento con el intérprete. Good afternoon, everybody. Welcome to this event. It will be conducted, as you know, from our announcement in Spanish, but we have the excellent interpretation of Jairo Botero, who will be translating from Spanish into English. If you want to hear the English interpretation, please just push the interpretation icon at the bottom and you will have access to that interpretation. Hope you enjoy the event. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos al, pues, el quinto evento buscando el webinar, buscando el centro político en Colombia. Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, hemos tenido sesiones con Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juanita Gobertos, Juan Fernando Cristo, y hoy tenemos la congresista Ángela Robledo y vamos a empezar en un minuto y siempre estamos aquí moderando con Sandra Borda, que eso es un honor para el Consejo Canadiense estar y compartir sus ideas y entender y hacer todo eso ejercicio con ella. Nada más quiero anunciar que tenemos 3 eventos y ya en el futuro inmediato. Mañana tenemos el evento sobre interpretando las elecciones para el constituyente en Chile, con un panel de expertos en Chile, son 4. El 27 de mayo vamos a tener la sesión sexta de Buscando el Centro con Sergio Fajardo. Eso va a ser a las 10 de la mañana hora Colombia, 11 de la mañana en el este de los Estados Unidos y en Toronto, por supuesto. Y el 7 de abril, yo creo, es el lunes, vamos a tener nuestro evento interpretando los resultados de las elecciones presidenciales en el Perú. Entonces, todos están bienvenidos. Como siempre, lo ofrecemos todo eso para gratis a todos nuestros stakeholders. Bueno, con eso, pues yo creo que podemos empezar ya de una vez y gracias Sandra por estar con nosotros. Gracias Ángela por estar con nosotros. Ya entendemos que estás muy preocupada y ocupada hoy en día con unas cosas en Colombia y entonces eso nos da un gusto darte la bienvenida a ese webinar del Consejo Canadiense. Con eso, Sandra, yo creo que podemos empezar y si tú quieres empezar, por favor. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Ángela por acompañarnos y a Ken por la invitación a ser co-host de este espacio y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Y yo empezaría tal vez por preguntarte, Ángela, lo mismo que le he preguntado a todos los que han pasado por acá, que es, digamos, ¿qué traes? ¿Cuál es tu ventaja comparativa? ¿Cuál es la adición a la coalición de centro de tu presencia? Y solamente quiero poner un poco en contexto para algunos de los oyentes que están y de los audiovisuales, pues, porque no son solo oyentes, que no están muy familiarizados con el contexto colombiano. Ángela María en las elecciones pasadas fue la candidata vicepresidencial de Gustavo Petro, perteneció a la Colombia Humana y en esta ocasión ha hecho su tránsito hacia la coalición de la esperanza y esos tránsitos necesariamente significan traer muchas cosas. Entonces, por eso estoy empezando por ahí. ¿Qué traes debajo del brazo? Bueno, gracias por la invitación, gracias a Ken, a ti Sandra, a Marta y gracias al Consejo Canadiense para las Américas por ocuparse de estos temas. Bueno, yo ¿qué traigo? De alguna manera yo vengo y voy, ¿no? Porque yo estaba en el Partido Verde en su momento y estando en el Partido Verde ayudé, hice parte de una comisión que abrió el espacio para que
el grupo de progresistas que expresa, digamos, de alguna manera cuando a Gustavo Petro entrara a ser parte del Partido Verde, porque el Partido Verde de alguna manera ha tenido un origen en una desmovilización del M-19, digamos, eso no hay que olvidarlo, y un poco en ese tránsito ha habido relaciones muy cercanas entre el Verde, entre Colombia Humana, y yo diría hoy en la coalición de la esperanza, ¿sí? Entonces me fui del Verde, acompañé a Gustavo, pero había estado de alguna manera en la expresión más de izquierda del Partido Verde, que también la tiene. La agenda de la Colombia Humana era mucho más coherente con lo que podía en un momento determinado expresar en el 2018 lo que se llamaba la Coalición Colombia, y de nuevo regreso a esta coalición. ¿Por qué me invitan? Creo yo. Bueno, me invitan de nuevo los verdes, que me dicen, Ángela María, regresa al Partido Verde, siempre te reconocemos, hiciste una tarea muy cercana a nuestros propósitos, la paz, el cuidado del planeta, una economía diversa, el tema de las mujeres, ¿sí? Y te invitamos a que hagas parte en la Coalición de la Esperanza. Y creo que en la Coalición de la Esperanza es un debate porque en medio de estas expresiones liberales como las que hay allí, de más centro como las que hay allí, tanto Jorge Robledo como yo somos personas, pero llevamos ideas, podemos expresar quizá la tarea mucho más de izquierda, que en un país como Colombia la izquierda representa el desarrollo del Estado social que está establecido en nuestra Constitución. Y llevo también, y creo que por eso me invitan, una agenda feminista que ha sido uno de las apuestas mías en el Congreso de la República. Estamos entonces en ese buscar yo lo llamo un ADN programático en la Coalición de la Esperanza, con una posibilidad en medio de estas diferencias de encontrar nuestros nichos donde haríamos mucho más énfasis frente a una aspiración presidencial para el 2022. Y entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿qué definirías tú desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico es lo que te hace en esta ocasión particular sentirte más a gusto aquí que en la Colombia Humana, Ángela María? Pues mira, las feministas, Sandra, y tú lo sabes, creemos que es tan importante tener unas apuestas transformadoras en un país como el nuestro, pero donde los qué son muy importantes, pero los cómo son tan importantes como los qué. Y lo interesante que yo veo en la Coalición de la Esperanza, y que fue una de las razones por las cuales yo salí de Colombia Humana, son lo que uno puede intuir como prácticas de gobernanza, ¿sí? Una apuesta mucho más pluralista, mucho más colectiva. Yo diría que incluso hay temas programáticos que uno puede identificar como comunes en lo que es hoy el pacto histórico y lo que es la Coalición de la Esperanza, pero para mí hay un elemento diferenciador que es que hay una apuesta colectiva de un grupo de personas que con sus tareas y sus trabajos podrían conformar un equipo para ofrecerle a Colombia no una figura, no digamos una figura descollante, rutilante como puede ser Gustavo Petro, sino una apuesta mucho más colectiva en un país que no ha tenido esa experiencia. Y tú lo sabes, realmente aquí llegan mucho más figuras que ideas, llegan mucho más personas que partidos políticos. Entonces creo que esa es la diferencia y digo, cuando yo hablo de feminizar el poder, tiene que ver con eso, con que necesitamos unos liderazgos mucho más afincados en prácticas colectivas y mucho más afincados en una producción de un equipo que puede ofrecerle a Colombia una transición que la necesitamos urgente. Esta movilización sí que lo hace real, pero una transición, yo diría, quizá más serena, con muchas más certezas respecto a los pasos que debemos dar para adelantar las profundas cambios que necesita Colombia. Ángela, para concretarnos un poco, la economía. ¿Hay un consenso entre la Coalición de la Esperanza sobre cómo rearrancar, por decir,
la economía y hasta qué modelo o sea, quieren cambiar el modelo económico y precisamente cómo lo quieren hacer todo eso. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo llegamos a una transición para rearrancar la economía? Bueno, un elemento fundamental que estamos planteando nosotros, Ken, es una economía al servicio de la ciudadanía. Nosotros tenemos hoy un país donde de cada casi 2 colombianos, uno es pobre. Tenemos uno de los países más desiguales de América Latina. Tenemos una reforma rural integral absolutamente rezagada, un país de latifundistas con una gran concentración de la tierra. Y entonces nosotros decimos, un elemento, fortalecer la acción del Estado. No estatizar, pero sí fortalecer la acción del Estado. Un segundo punto en esto que llamamos el ADN programático es fortalecer la oferta pública de la salud y la educación para que verdaderamente se conviertan en derechos fundamentales, como lo dice nuestra Constitución, pero que hoy en día no es una realidad. Un tercer lugar sobre el cual no hemos tenido, digamos, acuerdo, pero lo estamos discutiendo, es el tema de la revisión de los TLCs, que en el caso del campo colombiano ha sido devastadores respecto a la producción agrícola que tendríamos en Colombia. Y en mi caso ya como un planteamiento mucho más, digamos, desde el feminismo, es lo que las feministas llamamos las economías diversas. Colombia es un país que tiene una tradición de economía campesina, de economía solidaria, de economía cooperativa, que con muchas de estas, digamos, propuestas neoliberales se han visto muy amenazadas. En nuestro caso y en mi caso creo que ese es uno de los temas fundamentales. Y en un nicho fundamental que tiene que ver con una economía redistributiva, también está como una de nuestras propuestas en esta plataforma programática, una revisión al Estatuto Tributario de Colombia, en la línea de lo que está en la Constitución, que sea progresivo, que sea transparente y que sea eficaz. Gracias. Entonces, bueno, entonces el dinero en el corto plazo, ¿de dónde viene el dinero? ¿No? Todos hablan de dónde viene el dinero para pagar las deudas, para satisfacer las demandas sociales de los protestantes. ¿Y de dónde viene el dinero? ¿Vienen de un cambio radical? No quiero usar la palabra radical en términos políticos. O sea, eso, ¿cómo llegamos a ese punto donde hay dinero para hacer, o quizás no todo lo que quiere hacer la coalición, pero para ponerse en camino a las metas de la coalición? ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde viene el dinero para hacer eso? Una de las propuestas que hemos hecho es que en esta época de pandemia, el gobierno de Iván Duque creó un fondo para mitigación de la pandemia, un fondo que no ha tenido una ejecución presupuestal como se esperaba, y nosotros, por algunos derechos de petición que hemos enviado, se dice que aproximadamente 25 billones de pesos están en ese fondo. En segundo lugar, estamos pidiendo que se derogue la reforma tributaria del 2019, que le entregó enormes exenciones al sector empresarial y que hoy en día los mismos empresarios están señalando como una de las fuentes para encontrar salidas a este momento de estallido social, que se derogue esa reforma tributaria que significaría aproximadamente unos 5 o 6 millones. Y yo creo que a nivel también, incluso si hubiera más voluntad política, yo sé que es una propuesta difícil, pero nosotros tenemos uno de los países con mayor gasto militar. Colombia es el segundo país en América con mayor gasto militar. Este año tenemos 39 billones de pesos para la guerra. Realmente ahí pudiera darse, y eso es posible, un traslado de recursos para lo que ha dicho incluso Duque, que es fortalecer la apuesta de una política social que en Colombia está sobre todo basada en subsidios y transferencias. Tenemos un proyecto de renta básica que hemos movido desde la bancada de la oposición y que tiene apoyo en la coalición de la esperanza, y que puede ser una renta básica. En estos momentos le hemos planteado de emergencia para estos meses, pero
tiene todo un soporte, que llevamos un año trabajando con economistas no ortodoxos en Colombia que señalarían que es posible tener recursos de allí. Y por supuesto, tocar los patrimonios, tocar los dividendos, tocar las exenciones. Colombia es un país y la misión de expertos tributarios que convocó Iván Duque señala que somos uno de los países con mayor número de exenciones en el mundo y que esas exenciones no han tenido un seguimiento real para reconocer su eficiencia y que es tiempo de ir poco a poco disminuyendo esas exenciones. A mí me parece bien interesante cómo hemos estado articulando esta conversación, muy por las líneas de la discusión que ha surgido a partir de las protestas y de lo que, digamos, de las demandas, que no solamente el Comité del Paro, sino mucha de la gente que está saliendo que no está vinculada con el Comité del Paro está manifestando, y obviamente una de ellas tiene que ver justamente con las políticas sociales necesarias después de la crisis económica que trajo la pandemia y digamos, la reestructuración de más largo plazo que se va a requerir para responder a esas necesidades que está manejando, que está expresando la gente en la calle. Y por ese mismo camino, digamos, otro de los argumentos que ha surgido con las protestas tiene que ver con una cosa que ya venía pasando desde hace algunos años y que la estaban revelando las encuestas estas longitudinales en América Latina, y es el famoso déficit de representatividad, ¿no? Que alguna gente cree que es cliché, que uno siempre habla de déficit de representatividad y que por supuesto la representatividad no es perfecta, pero lo cierto es que esas encuestas sí revelan que en Colombia las instituciones denominadas de la democracia liberal han perdido muchísima legitimidad y muchísima credibilidad, particularmente los años 2012 y 2013 fueron la debacle, y desde que se cayeron en ese momento los índices de credibilidad no se han logrado recuperar y siguen cayendo, o sea, hasta el punto, digamos, que el caso colombiano es uno de los casos más graves en América Latina de falta de legitimidad y de credibilidad. Entonces, en esas instituciones democráticas. Entonces, claro, uno ve fenómenos como el de Chile, cuyo desenlace parcial acabamos de ver el fin de semana, en donde todas las manifestaciones se traducen, pues, en la convocatoria de una asamblea constituyente justamente para remediar, digamos, esa desconexión enorme entre la sociedad civil y las instituciones del Estado. Y aquí la pregunta va en varias direcciones. Uno, ¿ese es el camino que tenemos que seguir nosotros? Y si no es ese, ¿es el camino de una reforma política más acotada? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para remediar el déficit de representación en el que nos encontramos? Porque claro, digamos, la gente que está en la calle, yo he escuchado a muchos activistas decir, mi problema ahora no son las elecciones, mi problema ahora no es si la gente vota o no vota, mi problema es tramitar mis demandas en la calle porque no tengo otra alternativa. Pero pensando más en el largo plazo, todos sabemos que eso no es sostenible, o sea, ningún país sobrevive a punta de manifestaciones todo el tiempo. Las instituciones de la democracia representativa se inventaron por una razón y hay que tratar de rescatarlas y devolverlas pues a su escenario de legitimidad previo. Entonces, la pregunta es ¿en dónde te paras tú con esto? ¿Sí? En el escenario de una reforma mucho más radical y abrir la caja de la constituyente, o en una reforma política, digamos, como digo, mucho más acotada. Y lo pregunto porque sé que en ese tema no hay consenso al interior de la coalición. Y lo sabemos porque hemos sostenido esta conversación con varios de ustedes, y Cristo, por ejemplo, lo deja clarísimo. Cristo sí dice, no, esto hay que abrirlo. Sí, o sea, si hay que hacer constituyente, hay que hacer constituyente, pero las instituciones, como están funcionando, ya no están respondiendo a las necesidades de la gente. ¿Cuál es tu aproximación a eso? Yo recuerdo, Sandra, un artículo que tú escribiste a propósito de lo que ocurrió en los Estados Unidos y que tú planteabas una metáfora de lo que había ocurrido con el Congreso de los Estados Unidos, y era que se había como erigido en un castillo medieval al cual literalmente fueron, digamos, escalando para poder entrar. Yo creo que el Congreso de la República
A mí me llamó mucho la atención ese análisis tuyo y en estos días que hemos estado saliendo y escuchando a la gente, eso es lo que te dice la gente. Ustedes están metidos en un escenario casi como de un castillo medieval, absolutamente desconectados de la gente, ¿sí? Absolutamente desconectados de las necesidades de la gente. En el Congreso se tramitan leyes y leyes y yo diría el 80% de esas leyes son en contra de la ciudadanía, son en el mismo proceso de paz. Cuando estábamos tramitando apoyar el acuerdo de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, tramitó la ley de Sidres, que era absolutamente una contrarreforma para el sector del campo. Tramitó ampliar el fuero penal militar en ese momento, cuando venían todas estas denuncias de lo que venía ocurriendo con la escalada de las fuerzas en un país en guerra, una policía que se volvió un ejército más. Entonces, verdaderamente hay un régimen de no legitimidad. Este país, más que centro, izquierda y derecha, ha tenido bipartidismo, y un bipartidismo que se cerró y que no abrió espacio. Eso fue una de las, digamos, de las razones de la violencia de los 50. O sea que este asunto aquí es mucho más hondo de la representación y tenemos en el gobierno sobre todo una sobrerepresentación de poderes fácticos, de latifundistas, de empresarios, de parapolíticos. O sea que esto pasa por una profunda reforma, como dices tú, Sandra, y fortalecimiento de las instituciones, porque esta es una democracia peligrosa y en peligro, como dice Rodrigo Primi. Peligrosa por todo lo que está pasando. Aquí se dice que estamos en una democracia, oímos los discursos de Iván Duque y tenemos 2000 violaciones de derechos humanos en esta época, y en peligro porque eso significa vivir en un país en guerra. Sobre el tema de la constituyente, yo lo que creo es que hay que abocar una propuesta de urgencia ya, porque en este país la gente tiene hambre, en este país los jóvenes, cuando tú hablas con ellos y sales a caminar con ellos a la calle, yo lo hago constantemente, te dicen, necesitamos educación, necesitamos ingreso, necesitamos salud. Una constituyente se va a demorar mucho más tiempo y yo creo que hay que encontrarle los espacios. Nosotros tenemos un pacto constitucional que es muy bello, que fue muy garante, que se hizo precisamente después de una gran crisis con todo lo que significó el terrorismo y el narcotráfico, pero también se ha ido desvirtuando. Cerca de 40 reformas a la Constitución en Colombia han ido desvirtuando, digamos, el espíritu de lo que significaba que pudiéramos vivir en dignidad quienes habitábamos en Colombia. Yo creo que lo urgente ahora, y lo hemos planteado, es como una especie de asamblea en los territorios. Hemos estado en los territorios, los jóvenes quieren ser escuchados, se necesitan mecanismos y metodologías que permitan priorizar esa agenda. Las universidades han hecho esa oferta de ayudar para que vaya a manera, como lo decía Sergio Jaramillo en un artículo muy interesante, de rizomas, vaya escalando estas necesidades, estas urgencias, y también reconocer que yo se lo reconozco al Comité del Paro, una legitimidad que también desde lo central puede ayudar. O sea, aquí lo que hay que hacer es un aquí y ahora para resolver estos problemas y parar esta barbarie. Y creo que hay que sentarse, y será uno de los debates de la Coalición de la Esperanza, tenemos todavía casi un año, para mirar si es el tiempo de una constituyente. Así lo resolvió Chile. Vamos a ver qué sale de estas elecciones y de esta configuración de la nueva constituyente en Chile, y quizá de ese ejercicio podamos aprender. Yo ahora no arriesgaría a un cambio de la Constitución. Y solamente voy a hacerte una pregunta de seguimiento, porque creo que hay una pregunta del público que le pega bastante bien a esta discusión sobre las instituciones, y es ¿qué opinas de la reducción del Congreso de tamaño, de la reducción de los periodos? Es decir, yo creo que lo que quiere decir es que no haya reelección, 4 años y nada más, y que la pensión que se les sea otorgada a los congresistas sea igual a la del resto de los colombianos. Sí, la reducción del Congreso, a mí me parece que más que reducir el Congreso, lo que hay es que reducir los salarios de los congresistas, que hemos presentado proyectos, primero en su momento, cuando estaba en el Partido Verde con Angélica, con Claudia Lozano, con Angélica Lozano y con Claudia López, que hubo todas las dificultades y por eso fue a la consulta
anticorrupción. De nuevo, se está presentando un proyecto ahora para disminuir, porque la brecha es insostenible, no solo de los congresistas. Aquí la Procuraduría, sus delegados, la Defensoría, sus delegados, la Contraloría, sus delegados, tienen salarios, los magistrados de la Corte Constitucional tenemos salarios que son muy altos y que producen, yo creo que toda esta indignación. Sobre disminuir el tamaño del Congreso, yo pienso que también se puede discutir. Habría que mirar en qué condiciones y buscar que los departamentos que han estado subrepresentados en el Congreso de la República, especialmente en el Senado, no corran el riesgo, digamos, de que queden por fuera y que sus voces y sus exigencias no lleguen allí. Y creo que de nuevo hay que poner sobre el tapete la discusión. Ya sabemos que va a empezar a tramitarse, y es posible que disminuir los salarios, vuelvo y repito, que produce tanta indignación en el Congreso, pueda hacerse. Sobre disminuir el tamaño del Congreso, creo que también debe estar sobre la mesa y debe discutirse. En eso el Centro Democrático lo ha señalado. Yo creo que la propuesta del Centro Democrático quizás sería muy distinta a la propuesta de disminución del Congreso de la República que pudiésemos presentar nosotros desde la bancada de la oposición. ¿En qué sentido? ¿Distinta? Perdón. Porque quizá lo que quieran en el Congreso, en el Centro Democrático, sea mantener la representación de los poderes fácticos y de los poderosos. Okay. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, ha habido iniciativas desde la Cámara, la ha presentado Germán Navas, Sandra, para que el Guaviare, el Guainí, el Casanare, que casi nunca han tenido senadores, tengan representación en el Senado de la República. Eso nunca ha pasado. Y en esa línea creo y digo que quizá presentaríamos una propuesta para lograr que el Senado tenga la representación nacional, que no la tiene. El Senado es un Senado de representación regional y no es un valor agregado con respecto a la Cámara donde yo estoy, que sí tiene representación regional. Entonces, por eso digo que quizás sería bien distinta a como la está presentando el Centro Democrático, pero eso y los salarios y mirar de nuevo esta arquitectura institucional, creo que es el tiempo de hacerlo. Ángela, como sabes bien, para formar un consenso, cada quien en el consenso necesita sacrificar quizás unas políticas particulares que les gustan tanto. Entonces, hemos hablado, como sabes, con otros. Algunos quizás son más céntricos, según se describen. Y entonces, la pregunta que tengo para ti es, al final, con el consenso, con plataforma del consenso de la esperanza, ¿qué vas a necesitar tú sacrificar para llegar a un consenso? Bueno, yo no sé si sacrificar. Yo he pedido algo, y es que en la coalición de la esperanza no haya vetos. Que el debate sea político, que el debate sea programático, que incluso ni siquiera vetos para la ultraderecha, porque en democracia a mí me parece que los vetos no operan. Y ese ha sido uno de los temas que yo he puesto, digamos, no como una condición, porque sé que estamos discutiendo y porque ahí hay diferencias, pero creo que es un elemento fundamental. Yo creo que he tenido o tendría que sacrificar quizá algo en mi aspiración sobre el tema económico. Yo he sido mucho más crítica frente a las políticas neoliberales. He sido contundente, digamos, respecto a la aspiración de fortalecer la presencia del Estado, porque tenemos un Estado frágil, tenemos un Estado débil, y creo que hay miradas distintas sobre los lugares que debe ocupar el Estado en nuestra democracia en Colombia. Creo que ese sería como un punto que tendría que sacrificar. Lo que no estoy dispuesta a sacrificar es como toda esta apuesta de lo que yo he llamado desde el feminismo un Estado cuidador, un Estado que proteja la vida humana y todas las formas de vida humana, y creo que ahí sí
no estaría dispuesta a, porque además creo que es el valor agregado que yo le llevo a la Coalición de la Esperanza. Todos son hombres, todos son figuras muy destacadas, y yo llego con una biografía donde por años y por años he defendido esa agenda que es desde el feminismo para Colombia entera, porque tiene una profunda aspiración de transformar este país. Entonces, quieres una política de feminismo como tiene el gobierno de Canadá, ¿no? Eso, a mí, hay mucho que aprender, por supuesto. Hay mucho, porque además... Bueno, ahora hay que mencionar Canadá por lo menos una vez en toda hora. Hay que mencionar Canadá, hay que mencionar No lo que están recibimos ningún haciendo. duro de ellos, pero desde el gobierno, pero hay que mencionarlo, ¿no? Hay que mencionarlo porque es que, entre otras, el mundo se está feminizando. O sea, lo que ocurre en Chile, entiendo que el 52% ya superaron la paridad. Lo que está ocurriendo en Colombia, en las calles, son cientos y cientos de mujeres jóvenes buscando un lugar, buscando vivir con dignidad y teniendo grandes sueños de transformación de este país. O sea que ese tema ahí es bastante interesante, creo yo, y hay que seguirlo peleando porque creo que le sirve a toda Colombia que un Estado en el que vivamos deje de ser guerrerista y sea cuidador, se ocupe del cuidado de la vida. Bueno, gracias. Si Sandra me permite otra preguntita, Sí, pero es claro. sobre otro tema. Lo interesante para mí puede ser nada más coincidencia, pero de los 4 y ahora 5 personas, el único en mencionar un cambio radical, no radical en el sentido de es una propuesta radical, pero de la política ahora en Colombia, sobre el cambio de la guerra contra las drogas y toda esa política, era Juan Manuel Galán. Si no me equivoco, Sandra, tú me puedes corregir si estoy equivocado en eso. ¿Hay un consenso y es nada más coincidencia que nadie más ha mencionado eso? ¿O no hay consenso en eso? ¿O qué? No, si hay consenso, pues de hecho yo apoyé 2 de las iniciativas de Juan Manuel Galán en la línea de todo digamos, el recurso para la salud de la marihuana, ¿cierto? Y una ley que también él propuso y que también apoyamos, y es un tratamiento médico, o psiquiátrico o psicosocial a el consumo. Y esa ha sido una lucha de Juan Manuel que hay que reconocer y que en la Alianza Verde, en su momento, en el Partido Verde, lo tienen. Hoy cursa en el Congreso de la República una iniciativa de Feliciano Valencia, que es uno de los indígenas del CRIC, del Cauca, presentada con Iván Marulanda, que recoge mucho de esta tarea y de esta reflexión que se ha hecho, que después de todos estos años y de 80 billones de pesos gastados en la guerra contra las drogas, nada trae. Este punto de Juan Manuel, que se resuelve no solo en Colombia, sino globalmente, tiene el apoyo y tiene 2 apartes en el tema programático de la Coalición de la Esperanza. Ahí hay acuerdo, ahí hay apoyo, y ahí estamos señalando no solo una salida para el tema de la marihuana, ¿cierto? Ya hay muchos estados en los Estados Unidos que ya la legalizan también para uso recreativo y lúdico, sino también para empezar a hacer un avance en todo lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos, que lo que estamos pidiendo es que se cumpla el punto 4 del acuerdo de paz, porque ese fue un desarrollo muy juicioso, con mucho conocimiento y atado los PENIS, que son los planes para la sustitución de cultivos, a todo lo que era la reforma rural integral. Ahí hay una ruta que lo que hay que hacer es seguir y avanzar en su desarrollo. Si Ken me permite, quisiera volver al tema de los vetos, porque creo que hay una discusión conceptual bien interesante, Ángela María, que es como, bueno, de un lado, digamos, para que el centro sea centro y para que no siga siendo objeto de la crítica esta de que el centro es todo y no es nada y que no tiene coherencia o consistencia política e ideológica, pues, digamos, necesita agrupar personas que de una forma u otra tengan acuerdos sobre ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos, eso básicamente quiere decir que tampoco es como que no
todo el mundo quepa en el centro, porque si no, digamos, se pierde el significado ideológico y político de la plataforma. Pero hay otro principio que también es importante, un poco más pragmático, diría yo, que es el de la elegibilidad, ¿no? Entonces, se busca ser consistente, pero también se busca ganar elecciones, ¿sí? Y en esa medida, entre más esfuerzos se sumen, pues eso necesariamente se traduce en más votos y más posibilidad de ser elegido. Ahora, en términos de esa consistencia, creo que la consistencia ideológica importa, pero también la consistencia en eso en lo que insiste tanto Sergio Fajardo, que es no el objetivo, sino el cómo se hacen las cosas, ¿no? La forma de hacer política. Y en esos dos espacios, el espacio del qué y el espacio del cómo, es donde quisiera preguntarte un poco más en dónde crees que están los límites, si es que hay límites. Tengo en la cabeza varias cosas, ¿sí? Desde el punto de vista político e ideológico, no desde el punto de vista de cómo se hace la política, pero desde el punto de vista político e ideológico, por ejemplo, me pregunto si esos límites alcanzan a cubrir a Gustavo Petro. Y desde el punto de vista del cómo se hace política, no tanto del qué, sino del cómo, me pregunto si esos límites alcanzan a cubrir a alguien como Vargas Lleras. O sea, es para tratar de hacerme una idea si esta cuestión de los vetos para ti significa apertura completa o es que en tu forma de ver las cosas los límites son un poquito más amplios que los límites que establecen otros miembros de la alianza. La verdad es que en el tema de, una cosa es diferenciarse políticamente, por supuesto, y yo sí creo que, por ejemplo, la coalición de la esperanza tendría enormes diferencias con un proyecto como el de Vargas Lleras, ¿sí? Un proyecto como el de Vargas Lleras, que por ejemplo, el ataque que él hizo claro y contundente a la reforma tributaria, que fue la gota que rebosó la copa para salir a la calle, era que la propuesta de la reforma, que tenía ese punto de bueno, que era el impuesto al patrimonio para los ricos, para él era inadmisible, por ejemplo. Frente al tema del fuero penal militar, Vargas Lleras siempre, y su partido apoyó la ampliación del fuero penal militar, que por constitución es excepcional y es acotada, ¿sí? Bueno, Vargas Lleras es uno de los reyes del clientelismo en este país, o sea que a mí me parece que ahí sí hay una diferencia, y creo que ahí sí hay unos límites. Lo mismo frente, pues no pongamos nombre, pero frente a la ultraderecha de este proyecto autoritario que viene de la ultraderecha en Colombia, ¿sí? Y fíjate que yo no hablo de vetos, yo creo que ellos pueden hacer la tarea, deben hacer un ejercicio, ojalá absolutamente democrático y diferenciarse. ¿Diferenciarse cómo? En función de que tú presentes una propuesta, una agenda, que la gente se sienta identificada con ella y que vote por ella, ¿sí? Del otro lado, con el tema de Gustavo Petro, yo lo que siento que ha habido con Gustavo Petro en su momento es un asunto casi personal, ¿sí? Del veto. Porque se pasó el límite de reconocer que no son tanto las ideas, sino como las personas, y creo que de ahí emerge el veto. Yo entiendo que nos tengamos que diferenciar, yo entiendo que, bueno, yo estoy en este momento de otro lado, pero incluso en sucesos recientes, ayer o antier, hay un par de mensajes entre Sergio y Petro, y permíteme que hable de ellos como esos nombres porque expresan un debate que hay en la coalición de la esperanza y en el pacto histórico. Es hasta dónde se va a asumir estas dos coaliciones que son de oposición al gobierno de Iván Duque y al uribismo, hasta dónde pueden encontrar puentes de relación, ¿sí? Eso parecería que era imposible, pero estamos en un momento tan absolutamente crítico en Colombia que nos ha llevado a decir, no para pensar en una alianza, pero por lo menos para encontrar que democráticamente podemos diferenciarnos. Entonces yo entiendo que hay unos límites, pues esas son las propuestas ideológicas, esas son las propuestas políticas, no somos todos lo mismo, pero en un momento determinado la pregunta es, ¿con quién podrías encontrar, Sandra, un poco más de afinidad frente a lo que nosotros desde la Coalición de la Esperanza hemos planteado? Un elemento que nos diferenció, si ir o no a hablar con Duque, ¿sí? Nosotros pensamos, a mí me dio mucha dificultad y debatí mucho, pero sentí que una coalición de la esperanza, que teníamos a Humberto de la Calle que negoció con las FARC,
que abrimos. Yo fui una de las mujeres que más defendí el proceso de paz contra viento y mareo, que habíamos abierto ese diálogo. ¿Por qué no lo íbamos a abrir con Duque? Del lado del Pacto de la Esperanza, digamos, no se dio. Entonces ahí es donde tú puedes ver como las diferencias en las cuales podemos decir, no, quizá no va a ser posible una alianza ahora, o quizá el momento tan crítico del país nos va a poner y nos va a llevar a pensar qué tanto podemos ampliar esos puentes y encontrar una alianza común. Yo no sabría en este momento, no veo las condiciones en este momento. Me parece legítimo para la democracia en Colombia que existan estas dos coaliciones, que existan estas dos expresiones, que nos diferenciemos ya cuando empecemos una tarea de campaña. Eso creo que es muy sano para la democracia en Colombia, pero también me diferencio en pensar que el proyecto de la ultraderecha es igual al proyecto del pacto histórico. Yo creo que ahí hay colegas míos que se equivocan, porque hay una enorme diferencia entre un proyecto más democrático a un proyecto tan autoritario como el que se viene agenciando desde el uribismo. En un momento dijiste Pacto de la Esperanza y me parece que ya estamos en una fusión gramatical que da muchas señas de en qué etapa se encuentra esto. Muy bien. Bien. Pues mira que funciona casi como un lapsus, ¿no? No sé. Fíjate que no lo sentí, pero en este diálogo de Petro y Sergio, que me ha parecido tan estimulante a mí, de estos trinos que son refrescantes para la democracia, ¿sí? Yo creo que hay que dejar de vernos como enemigos y mirarnos, sí, en un ejercicio agónico de diferenciación, ¿sí? Esa también es la política, no solo los consensos, la polémica. Ángela, tenemos una pregunta ¿ha pensado, tiene una estrategia para desarrollar en términos de política exterior? Se están hablando en términos feministas, una política exterior feminista, pero quiero añadir eso, si puedo, ¿cómo cambiaría la política exterior de Colombia? Por ejemplo, hacia los Estados Unidos, pues quizás hacia Canadá, pero no sé, Canadá entra en el tema así. Pero puede ser más sobre los Estados Unidos. ¿Necesita un cambio radical o modificación del exterior política de Colombia? ¿Cómo lo ves? Sobre Venezuela, por ejemplo. O sea, podemos hablar de varios ejemplos. ¿Qué piensa de todo eso? Sí, pues a nivel internacional tendría que decir que yo hago parte del grupo de Puebla, donde concurrimos un grupo de parlamentarios de América Latina, de Centroamérica y América Latina, donde estamos discutiendo esto de qué significaría una tarea incluso en la región para poder tener una agenda donde uno reconozca no de manera esencialista, sino histórica, una aspiración feminista, digamos, en nuestra relación entre los países y en nuestra agenda entre los países. En Colombia, pues la verdad es que yo creo que desde hace mucho tiempo, pero especialmente pues en este gobierno de Iván Duque, no ha habido una tarea digamos, no ha habido cancillería en el marco de encontrar alianzas. Creo yo que una mujer como María Ángela Holguín hizo una tarea muy interesante que fue recomponer las relaciones en Colombia como parte de lo que había recibido de un gobierno autoritario como el de Álvaro Uribe y de lo que significaba preparar a Colombia y al mundo para la negociación con el acuerdo de paz. Yo pondría como un elemento fundamental de un poco de esa agenda en el tema de las relaciones internacionales, el tema de Venezuela. Yo creo que hay que seguir insistiendo en una salida democrática de lo que ocurre en Venezuela. La llegada de esta diáspora de Venezuela es totalmente dolorosa y tiene que ver, además de esa dictadura que hay en Venezuela, con un pésimo manejo que se ha hecho del lado de las relaciones internacionales en Colombia. No es solo Venezuela, es también Ecuador, con quien tenemos, digamos, relaciones muy difíciles en su momento. Entonces, yo pondría como un elemento fundamental, permítanme una expresión poética, y es que nosotros tenemos más que fronteras, vecindades.
Nosotros tenemos las diferencias con estos países son de pocos kilómetros o de un río, como en el caso de Venezuela, y nos han hecho mirarnos como enemigos. Creo que una tarea internacional de este grupo de mujeres, yo hablo del grupo de Puebla, pero hoy hay muchas iniciativas donde las mujeres parlamentarias nos estamos preguntando cómo sería una agenda de la región para América Latina y para Centroamérica. Y en eso estamos, conversando, discutiendo y priorizando. Bueno, Ángela, si Sandra me permites, hablando de Centroamérica, El Salvador, ¿cuál es el papel de Colombia en su política exterior de comentar lo que está sucediendo ahora con el presidente Bukele en El Salvador y las medidas que ha tomado, que muchos creen que son no constitucionales y preocupantes? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué es el papel de Colombia en todo eso? ¿O qué puede ser el papel de Colombia? No, Colombia Colombia no ha opinado de manera contundente, porque es que la verdad es que en el último tiempo realmente no hubo cancillería. No lo digo yo, lo dice mucha gente. Pero debería comentar. O sea, Claro, debería ameritar un pronunciamiento sobre lo que está ocurriendo en El Salvador con las medidas que se han tomado, que son de orden, creo yo, absolutamente dictatorial. Pero el otro día incluso escuchaba a María Ángela Holguín, quien yo creo que hizo una tarea muy interesante como canciller, que aún en países donde existen estos regímenes, hay que mantener un espacio de diálogo para poder, de alguna manera, aportar una tarea en clave de región para estos países, ¿cierto? En estos países donde los regímenes son, digamos, son claramente autoritarios. Simplemente quisiera volver al punto de la pregunta de Rafael, que recogió Rafael Piñeros, que escogió que en ese momento sobre esta cosa de la política exterior feminista, porque, digamos, esto se ha convertido en todo un movimiento internacional, digamos, iniciado por la ministra de Relaciones Exteriores sueca y que varios países europeos han ido adoptando, y es el empezar a observar la política exterior como una herramienta, como muchas otras políticas públicas, como una herramienta de facilitación y de reducción de la discriminación y la desigualdad de género, que yo creo que es una cosa a la que vale la pena echarle un ojo, porque uno siempre, en Colombia, siempre que piensa en política exterior, piensa en temas de seguridad, ¿no? Piensa en temas de cooperación militar con Estados Unidos y piensa en guerra contra las drogas, etcétera, etcétera, y nunca nos hemos imaginado nuestra política exterior como una herramienta para producir cambios cruciales, sobre todo en materia de género. Yo creo que esa es una experiencia a la que vale la pena echarle un ojo, Ángela María, y que varios países han estado revisando. Yo creo que es una cosa bien interesante, y por ese camino quería irme, porque creo que las dos cosas están íntimamente vinculadas. Con un tema que ha planteado incesantemente desde las protestas del 2019 y que continúa estando allí, y es el tema de la educación. Ese es un tema que sin duda, digamos, yo creo que ya todos sabemos que aquellos que se metan a la carrera electoral en el Congreso o para el Ejecutivo, que no estén dispuestos a engancharse con la conversación que está planteando la gente en la calle, no tienen ningún chance, ¿sí? Esa es la conversación. Y esa conversación desde el 2019 ha sido una conversación alrededor del tema de la educación, en lo que tiene que ver con acceso a la educación pública. El gobierno incesantemente repite que nadie como ellos ha invertido en la educación pública, pero la verdad es que los resultados en ampliación de cupos y de capacidad del sistema público educativo en Colombia todavía no se han visto, y hay otros problemas conexos enormes. El problema de la deuda, el que además no es solamente ICETEX, eso es otro montón de entidades y sí, bancos y demás, digamos, este es un problema monumental. El problema del acceso simplemente, y el problema de la salida a la universidad y el ingreso al mercado laboral, que ellos ya varias veces han dicho es un mercado laboral que está absolutamente deteriorado, que no ofrece
sino prestaciones de servicios sin ningún tipo de continuidad, sin otorgar capacidad de aprendizaje. Digamos, es un mercado laboral muy adverso. ¿Qué hay con eso? ¿Cuál es la aproximación? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, lo que yo decía que está en la tarea nuestra de la coalición, sí es darle una enorme prioridad a la educación, ¿sí? Pues muchos de quienes estamos ahí venimos del mundo de la academia y reconocemos y hemos acompañado las reivindicaciones digamos, de los jóvenes en este sentido. Yo hablaba de ICETEX, porque el ICETEX terminó siendo una banca como cualquier otra que presta crédito a los muchachos en este país. Salen de las grandes universidades con deudas de 100, de 120 millones de pesos y con ninguna posibilidad de pagarlo. Por eso creo que nosotros en su momento hacíamos una propuesta de revisar el ICETEX y también revisar todo lo que es la banca financiera corriente que le presta a las familias y a los muchachos crédito. Eso tiene que restringirse y eso tiene que acotarse, porque en Colombia la cobertura en muchos de la educación superior y especialmente la universidad se ha hecho con base en el crédito y eso tiene que revisarse. En Colombia hace muchos años no hay universidades públicas, no se crean universidades públicas, no se fundan universidades públicas y eso hay que hacerlo. Hay propuestas incipientes de universidades, de universidades para los pueblos indígenas, de universidades para los pueblos afros en los territorios, de la universidad o de regionales de la Universidad Nacional, que en un esfuerzo enorme ha llegado al Amazonas, ha llegado al Putumayo. Está la propuesta de la Universidad de Nariño en Tumaco, que es uno de los lugares donde los jóvenes no tienen ninguna oportunidad y están, digamos, inundados en los cultivos de coca. Entonces, sí se necesita un Estado que invierta de manera fundamental en la educación y se fortalezca la educación pública. Pero también hay que irse al otro extremo del proceso educativo, que es la educación de los niños y niñas más pequeños, de los niños de 0 a 5 años, que en Colombia esa gran responsabilidad de cuidado la tienen sobre todo las mujeres, en el caso de las mujeres más pobres, y no hay una oferta educativa que empiece ese proceso de formación desde los primeros años de vida hasta las universidades. Creo, Sandra, que habría que revisar todo ese ciclo. Hay mucha investigación en Colombia, hay muchas propuestas. Creo que pasa por fortalecer la oferta pública, pero también porque hoy la movilización de los estudiantes se hace también en clave de universidades privadas. Las matrículas de las universidades privadas en Colombia son exorbitantes, son verdaderamente imposibles de pagar por parte de una familia y yo creo que ahí también se necesita, lo piden los estudiantes, una mayor democratización de los gobiernos de las universidades privadas y acuerdos en las universidades privadas con las familias para acotar el costo de la matrícula. Entonces, hay que mirarlo integralmente, hay que mirar desde los primeros años hasta las universidades y, por supuesto, fíjate, un tema de la Constitución. Por eso yo pensaría, en la Constitución está una obligación que no se ha desarrollado, que es el Estatuto del Trabajo. Esa es una enorme deuda que tenemos hace 30 años en Colombia, parecida a la que teníamos del Estatuto de la Oposición, que con el acuerdo de paz se abrió el espacio, pero el Estatuto Laboral está allí sin desarrollar y eso tendría que ver con lo que es un mundo donde el empleo se acabó y donde hay que encontrar espacios de ingresos y de trabajo decente para la gente. Ángela, cuando yo veo una foto de los miembros de la Coalición de Esperanza, yo veo todos blancos de cierta edad. Ya mayores, sí. Hay mayores y yo soy o sea, no tengo nada en contra de cierta edad. Y dos mujeres, yo creo. En cambio, cuando yo veo las caras de los que están en las calles, yo veo una gran variedad de caras y que no son de estratos ni 5 ni 6. Entonces, ¿qué nos dice eso? Y realmente hay una brecha o
si hay una brecha o no, y si hay, cómo puede cerrar la brecha entre los líderes de la coalición de Esperanza y la gente que está en la calle, la gente que no está, por decir, representada por lo menos entre la jefatura de la coalición de la Esperanza. Bueno, sí, es verdad, somos mayores, somos mestizos, y claro, no están allí ni las mujeres indígenas representadas en esta aspiración, ni las mujeres afro, ni los jóvenes, creo yo, y eso es, digamos, eso creo que no solo nos pasa a nosotros, sino al pacto histórico también, y le pasa también a las aspiraciones de la derecha y la ultraderecha, y tiene que ver digamos, con esta ruptura que ha habido entre la clase política, Kent, y el mundo de las ciudadanías, el mundo de las ciudadanías emergentes, el mundo de las ciudadanías libres, y con un país en guerra que durante muchos y muchas décadas mantuvo muy confinado literalmente este estallido ciudadano que sale a las calles. ¿Cómo resolverlo? Pues en mi caso, yo soy una mujer que trabajo hace muchos años de la mano de las organizaciones sociales. Yo no hubiera llegado al Congreso de la República si yo no hubiera estado afincada tanto en el mundo de la academia como de la mano de estas organizaciones, intentando abrir espacios, audiencias, escuchando, debatiendo, saliendo, recorriendo Colombia. Pero hay una crisis de representatividad, te lo dicen en todos los lugares, y eso quiere decir que hay una crisis de la democracia representativa. Eso está puesto sobre la mesa. Y ¿cómo vamos a cerrar esa brecha? Yo creo que acompañando esta movilización, haciendo eco con nuestras salidas, escuchando y escuchando, porque, bueno, no hemos hecho sino hacer eso hoy, pero los políticos y las políticas hablamos mucho, y creo que es el tiempo de escuchar lo que está saliendo de allí, porque de otra manera, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, esa democracia, eso es uno de los grandes retos, creo yo, del mundo de la democracia directa y de la democracia representativa. ¿Cómo estableces canales con un tercer elemento que es la deliberación, que es la democracia deliberativa? Creo que en esa tríada podemos encontrar espacios y hacer un enorme esfuerzo por representar. Yo, con todo respeto, considero que yo represento a un grupo de mujeres desde hace mucho tiempo en este país, y he logrado leyes y he logrado tareas en el Congreso de la República donde se sienten reflejadas, pero no puedo decir que represento a todas las mujeres de este país ni a todas las tendencias feministas. Tengo un nivel de representación, y me afinco siempre en un liderazgo colectivo, pero reconozco contigo, hay una enorme ruptura, y la tarea ahora, ojalá, en una lectura positiva, optimista de lo que está pasando, es que podamos tejer esa relación entre ese espacio y ese país tan roto, no solo por la guerra, sino por lo que estamos viviendo en este momento. Ángela María, una última pregunta. ¿Cuál es el estado del arte en la coalición? ¿En qué están? Digamos, ¿cuál es el plan? Como tenemos un invitado más o menos cada 15 días, hemos hecho un seguimiento de las conversaciones y del estado de las cosas, entonces es el momento de preguntarte por tu reporte sobre el estado de la coalición. Debéis saber que Sandra siempre pide secretos al final Sí, siempre. Entonces está bueno, vamos a ver, como dicen, que la política gracias que lo hace, pero a ver. Gracias que lo hace. Bueno, pues ya de alguna manera, a ver, es un proceso muy complejo porque tiene atada una dinámica de un partido, que es la Alianza Verde, y la coalición donde, digamos, ninguno tiene partido, ¿sí? Venimos de movimientos, representamos algo de movimientos y de historia biográfica allí, pero no la tenemos, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho muy complejo el funcionamiento de la coalición, porque, claro, en la Alianza Verde hay una cantidad de instancias que van tomando decisiones, todo va por consenso, ese es un principio que tiene
el Partido Verde, la Alianza Verde, que yo le reconozco como de enorme valor, pero que hace más lentas las decisiones, ¿cierto? Y ahí había un proceso que era que ellos iban a seleccionar un candidato o candidata que iría a la Coalición de la Esperanza. Ahora la Coalición de la Esperanza se despliega en 10 candidatos, candidatas, y eso hace mucho más difícil el funcionamiento. Y lo puedo decir aquí, no es un secreto, lo puedo decir, estamos buscando unas reglas del juego que nos permitan darle mayor claridad a el funcionamiento de esta coalición ampliada donde el verde como partido tiene un enorme peso, ¿sí? Y entonces se nombraron unos delegados de este grupo de nuestros candidatos de la llamada Coalición de la Esperanza 1, llamémosla así, y del Partido Verde, para mirar cómo vamos a lograr tomar unas decisiones que nos permitan ir avanzando en presentar la propuesta, pero darle factibilidad política, porque 10 candidatos hace muy difícil el mensaje incluso para la ciudadanía. Fragmenta mucho el mensaje, no permite, digamos, consolidar una propuesta que queremos hacerle a Colombia en 10 voces. Eso puede resultar en cierto momento, hasta cierto punto, pero después hay que encontrar unos mecanismos. Estamos ahí, estamos en esa tarea, pues insistiendo en que logremos un acuerdo frente a esas reglas del juego para poder seguir adelante en la coalición. Yo espero que se logre, yo espero que lo que he dicho que es un valor de la Coalición de la Esperanza, que es ese pluralismo, esa diversidad, bueno, con muchas carencias, como lo decía Kent, quizá en temas de representatividad, pero pues con un esfuerzo muy grande de tejer sociedad, espero que lo logremos. Vamos a ver si dentro de 15 días que hagan ustedes la conversación con Sergio, ya tengamos un poco más avances, pero estamos haciendo el intento, estamos haciendo el esfuerzo. Vamos a ver si de mi lado, si lo logramos. Muy bien. Mil gracias, Ángela. Hemos llegado al final de una hora, quizás un minuto más de una hora. Mil gracias de nuevo por sus comentarios transparentes y espero que la gente que no ha podido ver eso en vivo pueden verlo en el video que vamos a poner en nuestro sitio web mañana, es ccacanada.com. Gracias a Sandra y a todos que están escuchando y quieren seguir en el serie que estamos haciendo sobre Buscando el Centro de Colombia. Como dije al principio de ese webinar, vamos a tener próximo el miércoles 27, yo creo, a la hora 10 de la mañana, hora Colombia, 11, hora de Toronto, con Sergio Fajardo. Y mañana, como dije antes, también tenemos el webinar de 4 expertos chilenos sobre interpretando los resultados de la votación el domingo. Y el lunes 7 de abril, el de junio, otro webinar interpretando los resultados de la elección presidencial en Perú. Con eso, gracias Sandra, de nuevo, ha sido un placer como siempre. Gracias de nuevo, Ángela, y gracias a todos que han estado con nosotros y como siempre a Jairo Botero, el intérprete, y Marta Blackwell, nuestra vicepresidenta, que organiza todo eso y lo hace todo posible. Mil gracias. 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 Adiós. Chao. Adiós y gracias por la invitación. Gracias al Canadá por hacer este espacio. Muchas gracias. Chao, gracias. Bye. Hey, Ken, can you stay a little bit? Hablamos en WhatsApp. Okay, we'll do. Bueno.